A mí al principio no me parecía mi ventaja tan grande, pero creo que él se equivocó para el torre de Córtex y intentar jugar una posición pasiva, bueno, pero cuando hizo una jugada, una defensiva y me dejó las dos torres, creo que no solo en muchas ocasiones ataque sobre él. Y bueno, supongo que el hecho de al final algo mejor podía haber una forma mejor, pero bueno, al final no he fallado y estoy muy contento. En una situación hace un momento de hoy, imagino que incluso para un jugador como tú, que tiene ya mucha experiencia, que ya ha sido campeón del mundo, ya ha ganado todo, nada fácil separar lo que está pasando en el tablero de todo lo que te estás jugando en esta partida. Quiero decir, muchos que el primer puesto del ranking mundial, pasar a la historia como el ganador de la primera final historia, que es capaz de quitarte todo eso de la cabeza y pensar solo en lo que está pasando en el tablero. No, la verdad es que es importante es hablarlo de vídeos. No, la verdad es que con el tiempo y con la edad uno se está acostumbrando al yo importante, lo llevo bien. Y el truco de no pensar en una meta, lo que es jugar bien y hacer las mejores jugadas. Si tú juegas bien, no te puede pasar nada. Nos decías el otro día, reconocías que después de ser campeón del mundo en 2005, palmarés, perder éxitos, que habías perdido un poco de ambición, pero que ahora empezabas a recuperarla y que intentabas buscar ese equilibrio, digamos, entre ambición y experiencia, triunfo. Pero bueno, eso te sentirás como una moto, ¿no? Estarás lleno de ambición otra vez. Bueno, la verdad es que ese torneo fue un reto muy importante porque desde hace tiempo no se juntaban con jugadores y bueno, una cosa es ganar un torneo que no son los mejores torneos del torneo, pero otra cosa es que es lo mejor de lo mejor. Aquí están los ganadores, los mejores torneo, pero bueno, eso me da confianza. Un jugador de élite